¿Qué tal, amigos y amigas de La Silla Rota? Bienvenidos una vez más a este espacio del juego de las sillas. Como cada semana, pues tenemos nuestros invitados espectaculares, jóvenes, muy jóvenes todos ellos. Tengo aquí a mi derecha a Jimena Molina. Ella es representante de Morena y esta coalición que conforma con el PT y con el Partido Verde. Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos también a Liz Carmona, que ella está con la coalición del PAN, PRI, PRD. Liz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y finalmente a Leonardo Camacho de Movimiento Ciudadano. Leonardo, pues bendito entre las mujeres. Muchas gracias. Buen día. Pues esta semana hablaremos de lo que es el sistema de salud en la Ciudad de México, cómo es que lo estamos viendo, y pues ahora sí que voy a aventar la primera bala, ¿no? Por decirlo así, y si me lo permiten, como las mujeres somos mayoría, que empiece Leonardo. Leonardo, ¿estamos ya en la Ciudad de México como Dinamarca o no? Pues ni cerca, todo lo contrario. En Dinamarca existe una inversión de 100,000 pesos por habitante, sin embargo en México no pasa de los 1,300 pesos y es el límite que tenemos. Y todo este rezago viene desde la pandemia. La CDMX tenía el personal más competente, científicos y directores sanitarios más competentes de todo el país. Sin embargo, ¿qué sucedió? No se formó nada sobresaliente en la pandemia, sino todo lo contrario. Desde ahí vino una crisis tanto en medicamentos, no solamente esto, sino también en la atención de los ciudadanos mexicanos. Además de un gobierno negligente que desde un principio se dedicó a minimizar y a tener otras cifras diferentes a las que realmente teníamos y que vivía la gente a diario. ¿Ustedes deciden quién le contesta? Yo quisiera responder. Yo quisiera arrancar diciendo que con la llegada de la Cuarta Transformación se empieza a ver la salud desde un paradigma diferente. Y este paradigma implica poner atención principalmente en la prevención. Eso es muy importante. Y por otro lado, cambiar el esquema de adquisición de los medicamentos. ¿Qué es lo que sí es una realidad? Que aún queda mucha área de oportunidad en términos de garantizar el abastecimiento permanente de los medicamentos. Sin embargo, hubo un avance importante en términos de que las compras consolidadas pues eran compras que eran de monopolios y que en ese sentido era la iniciativa privada la que tenía una capacidad de chantaje en términos de te abastezco o no este medicamento, pues que tenía implicaciones y consecuencias políticas importantes, y es consecuencia de muchos años del neoliberalismo bajo el que gobernó el PRI y el PAN durante 3 décadas, y que deshacer ese esquema enorme de corrupción pues claramente implica mucho tiempo deshacerlo, y no solo el esquema de corrupción, sino el propio fundamento mismo de cómo entendemos la salud, si beneficia principalmente a privados o si beneficia a la comunidad, etcétera. Entonces yo quiero dejar eso sobre la mesa. Y por otro lado también, aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum durante su jefatura de gobierno creó la Universidad de la Salud. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque justo en la pandemia vimos que no hay suficientes médicos especialistas. Hay médicos generales, hay que darles su lugar, hay que garantizarles plazas. El IMSS ha abierto muchas plazas para los médicos y médicas en el Seguro Social. Sin embargo, carecemos en este país de médicos especialistas, y la Universidad de la Salud fue un primer avance para empezar a formar a toda esta generación de nuevos especialistas, y que además es una propuesta de la doctora que esta Universidad de la Salud pues recorra todo el país. Con eso me quedaría por el momento. Liz, pues te aventó. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y a ver, mi compañera, tanto mis compañeros mi compañera de mesa y mi compañera de Morena tocan dos temas que son muy, muy importantes y que dan parteaguas a lo que vivimos hoy, que es una crisis de salud. Y no solo, sí inició este desabasto de medicamentos, o más bien se concentró un poco más durante y posterior a la pandemia. Pero todo empezó desde el año 2018, desde que en este intento fallido de combatir la corrupción y de tratar de ahorrarse dinero,
¿no? Porque creo que la 4T no ha entendido que ahorrarse dinero no es lo mismo que administrarlo bien, no saben nada de gobernanza y de lo que es la administración pública, porque justamente en esos intentos fallidos es cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público centraliza la compra de medicamentos, quitándole esta facultad al IMSS, ¿no? Que lo hacía un año antes, y quién era que esta institución mexicana era la que abastecía de medicamentos a la Sedena, a la Marina, instituciones de salud federales, instituciones de salud estatales, ¿no? Ellos se podían adherir a estas compras consolidadas, y cuando pasan esas facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además esta reforma se da sin ni siquiera reglamentos o lineamientos de cómo se iban a operar, se iba a dar esta operación de compra, es cuando empieza el desabasto de medicamentos, porque justamente no hay una operación o no se pensó en la distribución. Entonces, ¿qué empiezan? Empiezan compras, compras directas, este enfrentamiento directo con el sector privado, y que hasta la fecha no se han dado encarcelamientos, ningún tipo de sanción, ni a privados ni a funcionarios públicos por la corrupción de la que habla el presidente López Obrador, y que a cambio se habló de montajes y de chantajes por parte de personas que se manifestaron por la falta de medicamentos, como son tratamientos contra el VIH, cuando se manifestaron los padres de niños que sufren cáncer y que no había medicamentos y que se fueron a cerrar el aeropuerto y que dijeron que era un montaje de la derecha. A ver, a mí me parece algo de lo más terrible, que todo lo que les parece que no es a su favor, lo traten de meter como chantaje, cuando el del desabasto de medicamentos ha sido claro. Y pues esta reformulación administrativa del INSABI al IMSS Bienestar ha creado una pérdida de más de 400 millones de pesos, y que aún así, más al día de hoy, Coneval, en su última encuesta de ingresos y gastos en los hogares, apuntó que en la Ciudad de México a nivel nacional, hay más de 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Me encantaría dar otro punto que recalcó Jimena. Justamente estos neoliberales que existen, que nos han condenado, ya fueron santificados y ahora están en Morena. Así que realmente hay un cambio en el trabajo, ha habido realmente algo diferente. Recordemos el año 2022. Tuvimos la peor crisis en falta de medicamentos en todo México. Y además de eso, le sumamos que caducaron 134 millones de medicamentos, lo cual equivale a 18,000 millones de pesos perdidos totalmente, tirados a la basura, donde estos 18,000 millones de pesos eran casi todo el presupuesto que tuvo el INE durante el año 2022. Casi todo el presupuesto para los programas de el bienestar para personas con algún tipo de discapacidad. Casi todo el dinero, y además niños sin vacunas. Papás teniendo que ir a pepenar entre un centro de salud y otro porque no tenían ni siquiera la vacuna básica que era para la varicela. De los cuales estos 18,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos solamente se desperdiciaron en vacunas que no fueron entregadas a los niños. Pero cuando los papás iban a buscarlas les decían que no había, pero sí habían, pero ya estaban caducadas. Así que realmente una resolución en la crisis de salud en México de la ciudad, bueno, exactamente en la ciudad en el 2022, no hubo. Y siguen siendo los mismos que ya llevan años. Nada más que ahorita ya fueron santificados. Ahí ya son del pueblo bueno, son del pueblo nuevo. Desafortunadamente siguen siendo la misma cosa que han sido durante más de 100 años, 80 años. Solamente que ahora ya están reivindicados por obra divina del Salvador. Sí, yo quisiera decir dos cosas. Primero, empezar con una que me parece muy fundamental y que de nuevo habla del fondo de los proyectos políticos y
qué es lo que representa la cuarta transformación en términos de política de salud. Cuando hablamos de neoliberalismo y de corrupción, nos referimos a justamente a priorizar las empresas privadas y la iniciativa privada sobre el bienestar de la mayoría de la gente. ¿Y qué es lo que sucede con el neoliberalismo? Que es la institucionalización de la corrupción. Es decir, si tomamos en cuenta que la definición de corrupción es utilizar recursos públicos para el beneficio privado, entonces cuando hablamos que a lo largo de 30 años de neoliberalismo lo que sucedió fue que las compras consolidadas se fueron a manos de monopolios, entonces estamos hablando justamente de eso, y eso es la corrupción, y no necesariamente, yo creo que sí hay sin duda un entramado de ilegalidades a lo largo de toda esta historia del neoliberalismo, pero pero en tanto que institucionalización de la corrupción no necesariamente significa que todo es ilegal, eso dejarlo por un lado. Por otro lado, me parece muy importante también recordar, y yo creo que la gente, sobre todo en los estados de la República, tiene mucha claridad de que a lo largo de los sexenios en los que gobernó el PRI y el PAN, sucedió una cosa que es muy clara, muy clara, que es estos grandes hospitales que se inauguraron, pero estuvieron vacíos durante años. Y fue hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se empezó a invertir en que esos hospitales realmente fueran funcionales. Porque para lo único que le sirvieron a esos sexenios fueron para la foto y decir, miren, hicimos un nuevo hospital, pero el hospital estaba abandonado. ¿Qué otra cosa me parece muy relevante? Y quisiera enfocarme ahora en las propuestas de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada. Clara Brugada, como bien ya lo plantearon en esta mesa, pues está proponiendo la construcción de 100 utopías, y dentro de estas utopías va a haber unas casas de salud, y esas casas de salud van a tener un enfoque de nuevo principalmente preventivo. Y creo que esto también es bien importante recalcar, que es la diferencia también entre los proyectos del PRIAN y los proyectos de la Cuarta Transformación, y es el enfoque en la prevención y no tanto en la medicalización. Entonces, eso por un lado. En cuanto a lo de Clara Brugada, también propone un esquema de casa por casa de atención y sobre todo de prevención, una vez más, y hay una que me parece fundamental, sobre todo para los jóvenes, que son los centros Colibrí. Cuando Clara Brugada era alcaldesa en Iztapalapa, instaló en diferentes utopías estos centros Colibrí, que son de atención a las prevenciones, y tienen un enfoque que es sumamente progresista e innovador, sobre todo en el país, que de pronto seguimos viendo a las adicciones no tanto como una enfermedad y que hay que reducir riesgos en ese sentido, sino como un error y una decisión personal, y se castigan y se estigmatiza. Entonces, los centros Colibrí son una de las apuestas más importantes que Clara Brugada ya implementó, y que implica no solo el acompañamiento para reducción de riesgos a la persona que tiene una adicción, sino además a su familia, que eso me parece también que habla de un enfoque integral. Y la otra propuesta que no quisiera dejar de lado es la de 40 semanas y 1000 días, que es un apoyo a las mujeres que están en su periodo de gestación, y que después, una vez que tienen al bebé, durante 1000 días se les brinda un apoyo para apoyarles con los gastos que implica tener un bebé. Entonces, con eso cerraría mi participación de este momento. Oye, Liz, con esto que dice Jimena, en el tema de los apoyos, por ejemplo, pero a tu consideración, ¿cuáles son realmente los apoyos que se deben de dar para atender este tema de salud en la Ciudad de México? Primero hay que comenzar por el desabasto de medicamentos. Es el tema prioritario, y más porque en el año 2023 se calculó, y también de hecho INEGI sacó sus datos, que el 14% de las muertes del país durante el 2023 fue por el desabasto de medicamentos. Estamos hablando que el desabasto de medicamentos fue una de las 5 principales muertes, ¿no? Entre la diabetes, la hipertensión, el cáncer, entre otras enfermedades importantes. La falta de medicamentos provocó la muerte de miles y miles de mexicanos, y es un tema que no se ha atendido y que ahora justamente el IMSS Bienestar no puede cubrir. Entonces, esas demandas a medicamentos, y que muchas veces han sido más por colectivos y por la gente que se ha amparado de manera personal o de manera colectiva, que es que han llegado esos medicamentos a sus casas o a donde los necesiten, pero realmente el gobierno de la Ciudad de México no ha hecho más.
en cuanto a la compra de medicamentos y en cuanto a la distribución. Ahora, creo que el tema de la prevención es sumamente importante, ¿no? Mencionan por acá que quieren crear como las 100 utopías, ¿no? Pero realmente pues, las utopías ya vemos que en Iztapalapa no atendieron a la mayor parte de la población y que han estado en escándalos de corrupción de más de 300 millones de pesos, ¿no? Y más bien hay que darle esta reingeniería al sector salud desde el tema primero de la prevención, pero primero del desabasto de medicamentos en coordinación con los legisladores y el presupuesto, y posteriormente a la infraestructura, que eso también es demasiado importante. No podemos permitir que las clínicas que ya existen, tanto del IMSS, del ISSSTE, y que tengas que estar esperando 3 meses para una cita médica, ¿no? Invertirle al tema digital, invertirle al tema también digital de las recetas, ¿no? Estar en coordinación también con otro tipo de consultorios que a lo mejor puede ser el Similares, la Farmacia del Ahorro, que justamente a lo mejor hasta están incluso más cerca de tu casa que una clínica del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Y posteriormente pasar también a los apoyos. A ver, Santiago Taboada ha sido muy claro, el programa del médico a tu casa fue un éxito en la alcaldía Benito Juárez y que estaba enfocado un poco más a personas adultas mayores que no podían pues estar recorriendo grandes distancias, y se les daba una gratificación a las y los médicos que iban a las casas a darte una revisión general, a recetarte medicamentos y demás, ¿no? Me parece que es un programa muy exitoso y que ahora queremos implementar en toda la Ciudad de México, además de que los medicamentos ya van a ser gratuitos para las personas adultas mayores. Actualmente una persona jubilada pensionada gasta más del 60% de su salario en medicamentos. Entonces, ¿qué queremos? Que esa persona jubilada o pensionada, que en vez de que gaste su salario o lo que le queda, ¿no? Que ahora está muy caro todo, en medicamentos, pues queremos que también sean gratuitos. Y también darle este enfoque a la calidad de vida de los médicos y de las enfermeras y demás, porque ¿cuántas manifestaciones no hemos encontrado aquí en la ciudad por jornadas laborales, por las condiciones, porque tienen jornadas más de 48 horas, porque no duermen, porque no comen? ¿Cuántos médicos también no se han suicidado? ¿Cuántos médicos no salen a las 2, 3 de la mañana, no de sus sedes de trabajo? Y eso también hay que tratar de mitigarlo, ¿no? También, por ejemplo, Santiago Taboada ya ha propuesto que el transporte público para médicos y enfermeras sea gratuito. Es una parte de la propuesta, me parece algo muy interesante y que también abona a que pues sus salarios también no han sido los más dignos. También queremos darle dignidad a ese tipo de Claro, en esta mesa situación. mucho están tocando el tema del desabasto de medicamentos. Digo, entiendo, y bueno, desde el inicio del sexenio vimos los cambios que hubo en esta materia, ¿no? Pues bueno, tú, Jimena, por ejemplo, hablas mucho de las compras consolidadas, y ustedes han dicho, bueno, es que hay que dar medicamentos. ¿De dónde deben de salir? La doctora Claudia Sheinbaum tiene una propuesta que a mí me parece de las más valiosas que hay. Se ha hablado mucho del nearshoring y la doctora lo ha hablado mucho, su vocera empresarial, que es Altagracia Gómez, y una de las, creo, como de las facetas más importantes en términos de aprovechar el nearshoring se tiene que ver con los medicamentos. O sea, lo que propone Claudia Sheinbaum es que a través del nearshoring se instalen aquí en la Ciudad de México, en el país, se instalen en el país estas fábricas de elaboración de los medicamentos para que no solo seamos, digamos, un lugar donde se producen, sino que también se facilite el abastecimiento, y eso incluya también pues toda la infraestructura de trenes de pasajeros y de mercancía que está planteando. Entonces, yo creo que ese es una propuesta que tiene mucha claridad de cómo no solamente de dónde sacamos medicamentos, sino incluso acá los producimos, aquí los transportamos y así logramos combatir este desabastecimiento. Yo creo que eso es muy valioso y que Claudia Sheinbaum es la única que ha tenido una propuesta muy clara en ese sentido. Realmente hay propuestas que son inviables, tan solo con lo que ha sucedido anteriormente. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dan los datos, cuánto se gastó en cada cosa, cuánto es lo que realmente se invirtió y cuánto es realmente lo que se perdió. Realmente se necesita reconstruir el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos.
porque tampoco podemos negarnos a un plan que solamente es a largo plazo. Necesitamos también soluciones a corto plazo. ¿Por qué? No podemos esperar más. Desde hace 4 años también se les advirtió que desaparecer el Seguro Popular iba a ser un gran problema de salud para todos los mexicanos, ya que este gobierno terminó cobrando tiempo y además vidas de mamás, papás, hijos, hijas, abuelos y abuelitas. Ni siquiera se pudieron atender porque no los diagnosticaron. Realmente debemos ver los principales problemas que tenemos actualmente, en el cual es que ni siquiera se pueden tratar las personas, porque ni siquiera hay un diagnóstico de inicio. Hay más de 3 millones de mexicanos que prefirieron, que ni siquiera pudieron ir a tomar una consulta. Realmente lo que hicieron fue tirar el agua sucia de la tina, pero con todo y el niño, como dice mi abuelita, ¿no? Eso realmente generó un problema a la larga. Destruyeron todo y decidieron crear el INSABI, una farsa que ni siquiera tenía una planeación, no tenía ni siquiera la certeza de las reglas que iba a tener el INSABI. No sabían ni del financiamiento, ni cómo iba a trabajar, ni cómo iba a estar con los estados de la República. Las decisiones fueron basadas en ocurrencias y no en evidencia. Eso cuesta tiempo, cuesta vidas, cuesta dinero para todos los mexicanos. Se pudieron haber ofrecido con el Seguro Popular más de 40 millones de consultas para todas las personas. No se hubieran perdido más de 7.5 millones de consultas en algún tipo de especialidad. No se hubieran perdido más de 1.3 millones de mastografías. No se hubieran perdido más de 1.6 millones de estudios de Papá Nicolau que no fueron realizadas. No se hubiera cobrado la vida de más de 3,000 niñas y niños que ni siquiera pudieron recibir la básica atención para su tratamiento con tratamiento para el cáncer, y al día de hoy desafortunadamente fallecieron. Toman una mala decisión y quieren arreglarlo con una peor. La ciudad necesita un nuevo sistema más seguro y más popular, con 4 elementos como nos dice Salomón Chertorivsky, y todo eso también basado en la prevención, como es la activación física, lo que comemos, la lactancia materna, que es algo muy importante. Debemos ir al médico, no solamente cuando nos sentimos mal, también cuando estamos sanos, para tener un chequeo general, y realmente es la verdadera cultura de la prevención que se necesita aquí en Ciudad de México. Necesitamos aprovechar la infraestructura que ya está hecha, para que sin importar la afiliación puedas ocuparlo. No importa si eres del IMSS, del ISSSTE, puedes ocupar cualquier sistema de salud y sobre todo innovar. Necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos tener nuestras hojas de información incluso en las redes. Bueno, en las redes obviamente internas de los sistemas de salud. ¿Todo esto para qué? Vas a poder ir a cualquiera de estos hospitales y no te van a decir, ¿sabes qué? No tengo tu papel, no te puedo atender. Vas a poder asistir, pueden buscar directamente en línea en las mismas redes que debe tener el sistema de salud, y automáticamente tener la atención justa y digna que necesitamos. A día de hoy, estos planes parecen muy bonitos, de crear una megafarmacia, toda la solución de los medicamentos, pero realmente no son funcionales. Realmente nos dijeron que íbamos a tener un sistema de salud pues mejor que el de Dinamarca. Yo no lo veo. Incluso si tienes una gripe, tienes que esperar 1 mes, 2 meses para poder tener tan solo lo básico de la atención médica. Y lo digo con una familiar que es mi abuelita. Mi abuelita tiene problemas de hipertensión, tiene también problemas cardíacos. Hace un mes tuvimos que gastar más de 5,000 pesos en medicamentos. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Y nos dijeron, regresen la siguiente semana. Seguían sin haber los medicamentos. No hay de otra más que comprar los medicamentos de una vía privada, porque no los tienen. No tienen ni siquiera lo básico para poder atender a las personas. Y además de eso, imagina una persona que no puede costear estos medicamentos. A día de hoy ya estaría fallecida, estaría en la tumba. Liz. Pues más que pensar un poco en la producción de medicamentos aquí en México, que me parece también algo que es a muy largo plazo, tenemos que pensar en el presente. A ver, ahorita en la Ciudad de México, en el país, hay un desabasto enorme de medicamentos. Lo que tenemos que pensar es justamente, y me causa un poco de, no sé si malestar sea la palabra correcta, pero el satanizar a la inversión privada me parece que ha sido uno de los más grandes errores del gobierno de la 4T, ¿no? Porque ya piensan que todo lo queremos privatizar, que todo queremos que las empresas sean las grandes constructoras de los gobiernos, ¿no? Cuando si hablan de construir
algo, una obra, si hablan de producir medicamentos, si hablan de grandes proyectos a nivel nacional, pues es obvio que el dinero no va a alcanzar y que se va a necesitar de la inversión privada. A ver, eso es algo básico de un verdadero gobierno abierto, la participación, sí, del gobierno del Estado, la participación de la sociedad civil, como pues en este tema de que todo sea transparente, que no haya corrupción y que se tomen las mejores decisiones con base en las necesidades de la población, en las necesidades de la población, pero también de la mano de la inversión privada de los empresarios, que también pues dan sus aportaciones, ¿no? Ya sea en términos de obras, en términos de diseños, en términos de construir algo. Las empresas sí son parteaguas también de las grandes obras y de los grandes proyectos, nos guste o no, ¿no? Porque obviamente si hay empresarios que son allegados al presidente, ay sí, esos empresarios son santos y no tienen corrupción. A ver, ¿no? Entonces me parece un gran error no tener como esta colaboración con la iniciativa privada en cuanto a la distribución, en cuanto al diseño de planeación y también la compra pues de los medicamentos, si se le haga este veto como lo hizo el presidente López Obrador a estas empresas desde el 2019 y que dejaron, ¿no?, de distribuir y de vender medicamentos, y que también fue una parte de lo que provocó el desabasto. Ahora, ¿qué necesitamos? Justamente primero tratar de darle esta reingeniería a esos procesos de colaboración con la iniciativa privada, y posteriormente pensar en los grandes proyectos, que a la 4T le gustan los grandes proyectos, pero la realidad es que todo se les ha caído, ¿no? Entonces, primero en pensar en el presente, en el desabasto, en lo que hoy le duele a la ciudadanía. Hoy les duele no tener medicamentos, hoy les duele no tener infraestructura, hoy les duele, ¿no?, que 2 de cada 5 personas fallezcan por falta de atención médica, por falta de medicamentos. Entonces eso es lo que se tiene que atender ahora, y empezar también a ver por los más vulnerables, por los grupos de atención prioritaria, como son personas adultas mayores, infancias, mujeres, ¿no?, que darles primero o tratar de redistribuirles todo lo que se les quitó en este sexenio. Claro. La megafarmacia ha sido un tema muy, muy criticado, ha sido un tema muy sonado además, pero bueno, sin duda, evidentemente para el gobierno es la solución para este abasto de medicamentos, pero en los hechos no hemos visto realmente que funcione. ¿Cómo lo ves tú, Jimena, sobre todo ahora que viene un cambio en la administración? Que bueno, yo sé que cada quien va a decir que va a ganar su candidato, pero hasta el 3 de junio lo hablaremos. Pero ¿cómo ves tú? ¿Debe permanecer este mismo esquema de surtir a través de la megafarmacia? Yo creo que que más que digamos el nombre megafarmacia, hay una cosa de fondo, y es la coordinación en términos de la adquisición de medicamentos. ¿Por qué? Porque durante muchos años lo que hemos tenido han sido 32 sistemas de adquisición de medicamentos, es decir, una por cada una de las entidades de la República. Todas estos sistemas de adquisición de medicamentos han estado descoordinados y ni siquiera están digitalizados, es decir, no sabemos cómo está funcionando, no hay un ojo central que vea cómo es la adquisición de medicamentos a nivel nacional, y eso claramente ha sido un problema. ¿Qué es lo que busca la megafarmacia? Pues poder tener más ojos y además tener mucho más digitalizada la adquisición de medicamentos, que por un lado busca sí eficientar, pero también combatir la posible corrupción que implica la adquisición de medicamentos. Entonces, yo creo que de nuevo repensar un sistema de salud que fue desmantelado durante años y volver a hacerlo, pues implica, entre otras cosas, y a mí me parece muy importante, la centralización en este momento de la adquisición de medicamentos. Y yo creo que eso es a lo que apuesta la farmacia. Y no quisiera dejar de responder a un par de cosas.
sí es una falacia, y creo que muy comprobada a lo largo del sexenio, que desde la Cuarta Transformación haya una satanización de la iniciativa privada. En primer lugar, porque pues evidentemente no se puede prescindir de la iniciativa privada, y pienso también, por ejemplo, Andrés Manuel en la convención bancaria que fue apenas hace, me parece, un mes, pues bien, los bancarios no solo lo recibieron bien, sino que además Andrés Manuel era muy claro acerca de: han crecido ustedes, no ha habido pérdida por parte de los bancos, y además hemos sacado a gente de la pobreza. Entonces es una falacia, y que se ha repetido desde 2006, cuando estaba esta campaña sucia contra Andrés Manuel de que él era el comunismo en persona y el equivalente a Chávez y Maduro, y es algo que se ha desmentido, ¿no? Pero que sí es importante, que es de nuevo una cosa de fondo ideológico. La iniciativa privada, por antonomasia, busca generar utilidades para sí mismo. Nosotros desde la Cuarta Transformación lo que hacemos es reivindicar el papel del Estado en la vida pública, es decir, el Estado no tiene por antonomasia ese objetivo, sino que su obligación como acuerdo general entre una población, así de abstracto como es, pues es garantizar los derechos. Eso es lo que nosotros reivindicamos, y por eso implica rehacer muchas cosas en términos de gobernar después de años de neoliberalismo, que lo que buscaban más bien es que estas empresas fueran financiadas por el Estado para que dieran la oferta de servicios, no de garantizar derechos. Esa es la diferencia fundamental entre los proyectos neoliberales y entre la Cuarta Transformación. Y por más que repitan una y otra vez la palabra, el concepto seguro popular, de popular tenía muy poco, no atendía a todas las enfermedades, y la gente para intervenciones y muchos tratamientos tenía que pagar entre 3,000 y 12,000 pesos. Entonces no era una garantía de acceso a la salud. Eso es una absoluta falsedad, y qué interesante, me parece muy irónico que Salomón Chertorivsky, que era secretario de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón, esté proponiendo cosas relacionadas con la prevención, cuando además él era uno de los que estaba en contra de los sellos en los alimentos, ¿no? Y que es un lobista conocido de las refresqueras. Entonces yo la verdad es que en términos de salud a Salomón Chertorivsky no le creo ni un poquito, y pues al PRIAN tampoco, claramente. Pues los veo ya con el ansia de contestar. Adelante, Liz, adelante, por favor. Dale, claro, dale. Pues el proyecto de la Cuarta Transformación no es comunista, es populista, Jimena. Y justamente, ¿por qué se caracteriza? Querer desaparecer cualquier cosa que nos muestre los datos de lo que está sucediendo en corrupción realmente en los gobiernos. Querer desaparecer todas esas instituciones que hacen ver lo que sucede con el dinero en los gobiernos, como el INAI, diferentes instituciones que le dan transparencia realmente a lo que sucede dentro de la administración pública. Y aquí Chertorivsky sabe que no se tiene que rehacer, como nos acaba de decir Jimena. Sabemos que debemos de construir, si algo funciona, hay que darle seguimiento. No por traer una nueva ideología, por estar en contra del neoliberalismo. Si algo está funcionando dentro de la ciudad, tienes que apoyarlo y reformarlo. Si no funciona, claro que sí. Pero Morena solamente se trata de destruir todo lo que ya está construido, dando un retroceso a todo el sistema, no solamente de salud, sino en general toda la parte de la administración pública en México. Y sobre todo, necesitamos eliminar la corrupción del sistema de salud. Es el principal problema. Es colaborar, no solamente entre gobierno, también se ocupa la iniciativa privada, y eso sí es algo que ha visto Salomón Chertorivsky, y sí le ha culpado muchas veces, está relacionado con X cosa, por buscar la iniciativa privada y buscar la unión entre esta y lo público, por supuesto. Y tampoco le creería al PRI, al PAN, al PRD. Recordemos lo que pasó, no tiene mucho de este escándalo. ¿Qué pasó con los niños con cáncer? Les inyectaban agua con sal. O sea, y decían que gastaban miles y millones de pesos en sus medicamentos. Sin embargo, estos eran inexistentes. Si alguien hizo bien en su administración fue Salomón Chertorivsky, que a final de cuentas no tiene ningún cargo de corrupción. Todo en su tiempo de salud, el Seguro Popular funcionó como nunca lo había estado. Y como bien lo decían, por lo menos en ese tiempo había alguien que te pudiese checar. Había por lo menos lo mínimo en salud en México. Ahora no tenemos ni lo mínimo, tenemos muchísimo menos. Y gracias a este tipo de cosas, mucha gente está falleciendo a diario, mucha gente no tiene sus medicamentos, mucha gente tiene que pagar cantidades exuberantes de dinero
por tener bien su salud, que es un derecho básico que tenemos desde el momento de nacer. Desafortunadamente sabemos que a lo largo de los años no se ha cumplido, sin embargo, había un pequeño paso hacia adelante, y con todo esto, y con el gobierno de la 4T, lo único que hemos tenido es un retroceso en este mismo. Listo, tuyo el micrófono. Sí, muchas gracias. Quería retomar este tema de la megafarmacia porque justamente entra en esta situación de querer digitalizar las recetas y que la gente directamente pudiera llamar o pedir medicamentos vía electrónica, y que pudiera llamar y pedir sus medicamentos incluso a domicilio. ¿No? Entonces se llega con esta ilusión de que en la megafarmacia hay medicamentos y que va a poder existir el abastecimiento y demás, pero la realidad es que durante el 2023 atendieron menos de 4 recetas al día, lo que representaba también que pues la megafarmacia no tenía medicamentos, no funcionaba ni digital, no llamabas a los teléfonos, nadie respondía, o te decía una grabadora que esperaras y nunca te contestaban, o que llamaras en días posteriores, ¿no? La página, como todo en la 4T, se caía, funcionaba a medias, y si tenías un poquito de suerte y que no fuera un medicamento pues tan pedido, a lo mejor y sí te llegaba, ¿no? O a lo mejor y sí lo encontrabas y podías ir tú a la megafarmacia y poder comprar el medicamento, o que te lo dieran de forma gratuita más bien, pero realmente no tenía esa función de abastecer porque no había medicamentos. O sea, entró la megafarmacia en un contexto en donde no había medicamentos y que nadie sabía cómo operaba, cómo funcionaba, si se digitalizaba, si no se digitalizaba. Ahora, el creer que no había ojos en la compra consolidada que hacía el IMSS, ¿no? En este proceso, que el IMSS era la institución referente y que le daba a la Marina, a la CEMAR, a las instituciones públicas, estatales, a Pemex, a estos hospitales de Pemex también abastecía de medicamentos. Me parece una gran mentira, porque justamente este proceso lo sabemos por la Auditoría Superior de la Federación. A ver, tenemos auditorías y también en la Ciudad de México, así que no pueden decir que el proceso no era transparente, porque justamente tenemos auditorías que se encargaban de darle seguimiento a estos procesos, y que en caso de que encontraran algo que no, algo oscuro, por así decirlo, algo que no concordaba con los datos constantes, era ahí cuando se realizaba una revisión exhaustiva por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, como que nadie sabía cómo se hacían esos procesos, pues me parece también que es una gran mentira. Ahora, pues el hecho de que el presidente López Obrador se reúna con banqueros, con empresarios, pues no dice nada. Esos mismos banqueros, esos mismos empresarios se reúnen con Samuel García, se reúnen con Xóchitl Gálvez, se reúnen con cualquier político que les pueda ofrecer algo, ¿no? Y que les va a decir que todo va a estar bien, que hay mucha certidumbre, ¿no? Que vamos a estar de maravilla, pero pues la realidad es que justamente López Obrador necesita, y los políticos en general, necesitan la ayuda de esos banqueros y de esos empresarios para sus proyectos y megaproyectos. Entonces, ¿no? El que reciban bien o no a un político me parece que es irrelevante. Pero también regresando a este tema de los medicamentos, y me parece que es una apuesta sumamente ambiciosa por parte de la alianza, es que a largo plazo, y quiero decir a largo plazo porque justamente nos queremos enfocar primero en el abastecimiento de medicamentos, pero a largo plazo también se pensó o se está pensando en una homologación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, ¿no? Cada quien está actuando conforme a alineamientos, sus reglamentos, y atienden a trabajadores, no trabajadores, ¿no? Personas de bajos recursos y demás. Pero justamente queremos homologar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si una persona tiene frente a su casa o cerca de su casa una clínica del IMSS y tiene un tema de salud, pero esta clínica del IMSS no te toca. Tienes que irte hasta la que está unos 40 minutos de tu casa, porque así lo dice
¿no? El reglamento o los lineamientos, o porque tú no estás en IMSS, estás en ISSSTE, ¿no? Entonces, tienes que recorrer grandes distancias para atender una enfermedad que podría curarte previamente el IMSS, ¿no? Claro. Y aparte, algo que también quiero retomar es un poco de la ley de archivos, porque justamente antes no se podían compartir los expedientes de las personas que tenían una enfermedad. Actualmente se puede, siempre y cuando tiene que haber un proceso bastante burocrático para compartir ese expediente entre instituciones médicas públicas y privadas. Claro. Entonces también me parece sumamente importante apostarle a esta homologación del sistema de salud para que la gente tenga estas clínicas y se pueda atender en cualquier clínica, sea IMSS, sea ISSSTE, sea IMSS Bienestar, sin tener que estar pasando por estos procesos burocráticos, y que su expediente también pueda ser compartido entre estas instituciones, obviamente conforme a la ley de protección de datos personales, pero para que se pueda atender de manera oportuna en caso de que haya alguna situación pues de emergencia, ¿no? Y que no tenga que estar de que si es ISSSTE, que si es IMSS, que si le toca a esa clínica, que si no, que si se tiene que operar, que si no se tiene que operar, y que haya también pues este compartimiento de información pues entre las instituciones, ¿no? Y que haya una verdadera atención médica, y que por supuesto en eso haya un incremento. Claro. Me encantaría agradecerle a Liz por compartir las iniciativas de Chertorivsky, que lleva años peleando en el Congreso y que pues ahora les están copiando, ¿no? Pero pues en fin, ni yo lo pude haber dicho mejor, Liz. Muchas gracias. Háganse su llamado, ¿ves, Liz? Estamos llegando al final y hemos hablado en esta mesa de corrupción, de transparencia, de homologación, de aumentar lo que son programas, por ejemplo, que si médico en tu casa. Pero yo quiero dejarles una última pregunta, es desmantelar o fortalecer un sistema de salud, que además la salud es una garantía constitucional. Entonces, es desmantelar o fortalecer lo que se tiene. ¿Quién cierra? Por delante. Yo quisiera concluir diciendo que queda mucho por hacer en términos de salud, de eso no hay duda. Lo que sí también creo que es una realidad es que aquí hay un proyecto que busca que la salud sea efectivamente un derecho y no un negocio, y en ese sentido Claudia Sheinbaum tiene mucha claridad acerca de eso, y no solo relacionado con la garantía de la atención, también con la prevención, también con el abastecimiento de los medicamentos, y eso implica soluciones de mucho tipo, de largo y de corto plazo. Creo también que es la única que tiene claridad respecto de eso, y solamente ya para concluir, habrá que fortalecer el IMSS Bienestar, que es una de las apuestas más importantes para que las personas que hoy en día no tienen seguridad social pues tengan acceso a la salud sin tener que pagar, ¿no? Eso va a implicar tiempo seguramente, y también ir ajustando las políticas de salud. Sin embargo, pues no quiero también dejar de comentar que la única propuesta que escuchamos en el primer debate presidencial de Xóchitl Gálvez fue una tarjeta que sacó, ni siquiera recuerdo cómo se llama, pero creo que eso habla una vez más de que busca el PRI y el PAN financiar la oferta en lugar de garantizar la demanda. Es decir, que la demanda esté suplida por el Estado, ¿no? Y eso creo que la gente tiene que valorarlo, si va a votar y seguir votando por un proyecto que ya aprobó, que va a priorizar que la iniciativa privada de salud tenga sus utilidades, o si va a garantizar más bien que el Estado esté fortalecido a fin de que las personas tengan acceso a la salud. Esos son los dos grandes proyectos de salud, y la gente este 2 de junio va a votar por el proyecto de Claudia Sheinbaum, que es el proyecto de los derechos y no de los negocios. Claro, tarjeta rosa creo que se llama, Liz, no sé. Sí, bueno, ya para concluir, obviamente tenemos visiones distintas de cómo atender el tema de salud, y siempre vamos a estar priorizando que se garantice para todas y todos, empezando también por los grupos vulnerables. Y me encanta que digan que no le creen al PAN o al PRI, pero Morena está lleno de priistas y panistas, ¿no? Que no llevan ni un año en el partido, pero están con todo en los cargos públicos,
pero que ahora ya finalmente están bendecidos, ¿no? Por el partido de Morena y por el presidente López Obrador, que al final son personas que han venido de otros partidos, ¿no? Y que han abonado a sus ideas y a sus proyectos y que no dejan de estar participando activamente, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esta visión de garantizar derechos, pero justamente tratando de ser un proyecto inclusivo y colaborativo, no satanizando como lo han hecho durante la Cuarta Transformación, ¿no? Y ni desperdiciando dinero, porque vuelvo a lo mismo, el estar desperdiciando, el no tener los conceptos mínimos que se necesita en una administración pública, porque el barrer las escaleras de arriba hacia abajo, eso no ha hecho que se garanticen los derechos. Cuando ha crecido la pobreza, cuando no se garantizaron medicamentos, tanques de oxígeno, entre otras cosas, durante una pandemia, ¿no? Ya tenemos los casos que ya hemos comentado en el debate, ¿no? Personas con VIH, niños y niñas con cáncer, instituciones en la Ciudad de México como el FUCAM, que atendía a mujeres, de que le daba tratamientos de cáncer gratuitos a mujeres, bueno, que sufren de cáncer de mama, que también fueron recortados, ¿no? Y tratar de crear un proyecto, dicen fortalecer, pero bien pudieron haber fortalecido el Seguro Popular en vez de desmantelarlo y dejar por quién sabe cuánto tiempo a miles de personas sin medicamentos y sin un lugar a donde asistir a tomar sus citas médicas, ¿no? Entonces les encanta poner su sello. A ver, ¿por qué no fortalecieron entonces el Seguro Popular? Si había corrupción, ¿por qué no sancionaron a quienes estaban en actos de corrupción en la compra de medicamentos y en el Seguro Popular? No, a ellos sí se les hizo fácil invertir más de 500 millones en un INSABI que nunca funcionó y muchos tantos más millones en una megafarmacia que no te da medicamentos. Entonces hay que ver el tema de salud garantizado desde una administración pública real y una toma de decisiones certera, sin incertidumbre y sin politiquería. Finalmente, Leonardo. Pues Claudia, Jimena ya nos dijo. Claudia es la que tiene algún proyecto de salud. Clara, pues casi no la mencionamos, más que su único proyecto, que son las utopías y las casas colibrís, que utopías no tienen nada. No se trata de destruir y querer hacer todo de nuevo. Solamente nos va a causar retrasos en el sistema de salud, que tal vez no es el mejor del mundo, pero iba poco a poco avanzando. Eso sí, pero no podemos con un pisotón deshacer todo lo que ya se había construido. Y el PAN no es solamente PAN, es PRI, es PRD, solamente copiando lo que Czartoryski ha planteado durante años, lo que se ha dicho durante años del trabajo con la gente, con Czartoryski y el Seguro Popular. Es lo mismo que él ha planteado desde que era desde que fue secretario de Salud. Desde que era perredista. Así es. Sí. Claro que sí, no podemos negar el pasado de los políticos. También no podemos negar que hay gente que se quiere reivindicar y realmente quiere el bien para México y para la ciudad. Gente que realmente conoce los problemas de cabeza, de pies, de todo. Conoce perfectamente el problema desde su raíz. Y si hay alguien que lo conoce, es Czartoryski. Lleva durante años trabajando en el sistema de salud, lleva durante años trabajando no solamente en esto, sino en todo el sistema y todo el programa y un proyecto que se quiere hacer para la Ciudad de México. No es un proyecto improvisado como los de Tahuada, que apenas se le ocurrieron, ni mucho menos de Clara, que solamente quiere llegar a destruir. El proyecto de Czartoryski lleva años siendo trabajado y lo podemos leer desde sus tesis en economía, desde su libro, Una ciudad mejor para todos. Ahí vienen las verdaderas soluciones para la Ciudad de México. No se trata de votar por quien creamos que va a ganar, trata de votar por el mejor para la ciudad, gente que realmente está preparada, gente que no tiene casos de corrupción como otros. Y se trata de votar por el mejor, y el mejor es Salomón Czartoryski. Pues yo les agradezco que hayan estado en esta mesa con el auditorio de La Silla Rota, en este juego de las sillas. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias. Liz, gracias. Leonardo. Gracias. Y pues los esperamos en la siguiente. Gracias una vez más por acompañarnos.